¿Ok? Alertar, llamamos al 112 o al 911 o cualquier número de emergencia que nosotros sepamos. Facilitamos la información que nos pide el momento, ¿verdad? Cuántas víctimas hay, el lugar, qué ocurrió. Y la S de socorrer, en el cual vamos a pasar a una evaluación primaria y una evaluación secundaria. Como dijimos, proteger, observar el lugar e intentar responder estas preguntas que vemos acá. ¿Es segura la zona donde estamos? ¿Es un lugar seguro para nosotros y para la víctima? ¿Involucra riesgo inmediato? Eso es referente a la persona accidentada. La persona accidentada está presentando un riesgo inmediato en ese momento. ¿Qué fue lo que ocurrió? Eso muchas veces podemos preguntar o podemos observar la escena donde nos encontramos. Si hay múltiples autos chocados, si es un incendio, si hay humo, si hay gas, si hay vidrios rotos, ¿ok? De acuerdo a esos datos también nosotros podemos saber lo que ocurrió en ese lugar. ¿Cuántas personas están involucradas? Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Muchas veces es más de una persona. Cuando es más de una persona, nosotros clasificamos por colores. Así como hablamos la vez pasada de hipertensión, que tenía varios colores, ¿ok? Lo que vamos a señalizar con verde, eso vamos a desarrollar más después, pero le voy a adelantar, son las personas que no presentan un riesgo inmediato. Es así como el RAC. No sé si ustedes ya se fueron ya al hospital y hay un RAC, ¿ok? Clasifica por colores, cuántos minutos podés esperar. Es la misma cosa que nosotros vamos a realizar acá. Luego está el naranjado, el rojo, ¿ok? Que es la persona que presenta un riesgo inmediato en ese momento que hay que socorrer en primer lugar, ¿ok? Entonces para eso nos sirve esta pregunta, para saber cuántas personas están involucradas y cuáles son las que presentan un mayor riesgo de vida en ese momento. ¿Hay alguien disponible para ayudar? Siempre hay. En un accidente están los curiosos, pero no todos son aquellos que van a estar dispuestos a ayudarnos. Muchos se van para grabar, para pasearse por ahí, para alzar en su Instagram, pero no ofrece, ¿verdad?, una ayuda en ese momento. Entonces, ¿qué nosotros podemos preguntar? Si vemos algún curioso, es si va a poder ayudarnos, ya sea con la señalización de que hubo un accidente, ya sea para ayudar a atender a la persona que está accidentada, ya sea para llamar o para cualquier cosa que nosotros necesitemos, ¿ok? Y después la última pregunta, ¿qué está mal? ¿Ok? ¿Qué está mal en nuestro paciente? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber a la hora de llamar para que nosotros podamos informar? Si hay una fractura expuesta, si la persona respira, si no respira, si presenta hemorragia, ¿ok? Esas características que nosotros vamos a visualizar en la persona accidentada. ¿Alguna duda hasta ahí con proteger? Alertar. Bueno, acá yo les puse una lista, ¿verdad? La regla general es llamar al 911 o 112 o cualquier número de emergencia que sirva de ayuda. ¿En qué caso nosotros podemos llamar? Acá yo le puse una lista bien larga, ¿verdad? De lo que está. Si una persona está inconsciente o con un nivel de conciencia alterado, una persona que presenta problemas respiratorios, ya sea dificultad para respirar, siente dolor en el pecho, incomodidad o una presión que dura más de unos minutos, dolor o presión abdominal persistente, sangrado externo severo, si vomita sangre, si presenta quemaduras graves o un supuesto envenenamiento. ¿Cuáles son también otras circunstancias? Lesiones en la cabeza, áreas doloridas, hinchadas o deformadas, un incendio, una explosión, presencia de gas venenoso, un choque grave entre vehículos
personas lesionadas que no pueden moverse fácil, una persona que presenta convulsiones y una persona que presenta un derrame cerebral, ¿ok? También tenemos la otra lista que nosotros vimos en la primera clase, que son aquellas situaciones que nos pueden ayudar a reconocer una emergencia, que eran los olores, ¿ok? Si hay algunos vidrios rotos. Bueno, esa es la parte de alertar. Son algunas de las situaciones que nosotros podemos llamar en ese momento. Después está la pregunta, decidir si atendemos primero o llamamos primero. Si nosotros nos encontramos solos, ¿en qué situación primero vamos a llamar? Si nos encontramos con un adulto o niño de 12 años o más que esté inconsciente, un niño o bebé que se desmayó repentinamente, un niño o bebé inconsciente que se sabe que tiene problemas cardíacos, ¿ok? En ese caso, ¿qué nosotros hacemos? Primero llamamos y después atendemos. ¿En qué caso nosotros atendemos primero y luego llamamos? En el caso de que no encontremos también con un niño inconsciente, menor de 12 años, a quien nosotros no vimos que se haya desmayado, o sea, una persona que nosotros ya le encontramos desmayada, y cualquier víctima de ahogo, ¿ok? Ahora, para que sea más fácil, las situaciones que hay que llamar primero tienen que ver con problemas de emergencias cardíacas. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder solucionar ese tema, ¿ok? Nosotros lo que vamos a estar haciendo es brindar primeros auxilios. Mientras más se atrase la ayuda, menos probabilidades hay de que la persona sobreviva a esa situación, ¿ok? Entonces, todos los que estén relacionados con problemas cardíacos, primero llamamos y después atendemos, ¿ok? Por ejemplo, una persona en la cual nosotros vamos a necesitar hacer RCP. Si nosotros no llamamos, nunca va a llegar la ayuda. Y vos vas a estar ahí 45, 1 hora, 2 horas haciendo RCP, pero si vos no llamás nunca va a venir alguien para ayudarte. Lo más probable es que no vas a aguantar todo ese tiempo también haciendo esa maniobra y la persona no va a conseguir sobrevivir a esa situación porque no hay una ayuda médica especializada que va a brindarle una posterior recuperación, ¿entienden? Es así para que puedan razonar un poquitito. ¿Qué? No entendí. Ahogo. ¿Cómo sería? ¿Alguien le traduce? Ahogo. ¿Cómo se dice una persona que se ahoga? ¿Ok? Luego tenemos las situaciones en las cuales primero tenemos que atender, que son condiciones relacionadas a emergencia respiratoria, ¿ok? Eso es algo que nosotros primero tenemos que atender mínimamente por 2 minutos, tratar de solucionar esa situación y luego llamar a pedir ayuda, ¿ok? Acá les puse una imagen, sí o sí la mayoría acá ya vio Game of Thrones. Obviamente que no es la misma situación porque como él se murió, envenenado, ¿ok? Pero si se dan cuenta, la persona que tiene un atragantamiento o que tiene una dificultad respiratoria siempre va a hacer esto. Siempre va a hacer esto agarrándose acá del cuello tratando de avisar que no está pudiendo respirar, ¿ok? Esa es una de las señales principales que una persona que no puede respirar va a estar realizando en ese momento, porque al no poder respirar no puede hablar, ¿ok? Entonces su forma de avisar a las personas que están ahí que no puede hablar es tomándose del cuello, ¿ok? Haciendo cualquier señal para poder alertar de esa situación. Luego tenemos la última conducta, que es la de socorrer, ¿ok? Que esta es la parte en la cual más nos vamos a enfocar hoy. Una vez que ya hayamos revisado la escena, la de proteger, ya hemos tomado la decisión de llamar, que es avisar,
Entonces tenemos que socorrer a la persona. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar si la persona tiene condiciones potencialmente mortales y de atención necesaria. ¿Y qué vamos a tener en cuenta para esto? Algunas pautas generales que son no causar más daños, o sea que si yo no sé, no hago. Revisar la respiración y la conciencia de la persona. Ayudar a que la persona descanse en una posición más cómoda. Evitar que la persona sufra frío o calor excesivo. Tranquilizar a la persona y dar la atención específica que sea necesaria. En la clase de botiquín de primeros auxilios, a mí me faltó agregarle algo al kit de botiquín, que son las sábanas térmicas. No sé si ustedes conocen, ¿ok? Son unas sábanas de aluminio, que un lado tiene un color plateado y el otro lado tiene un color dorado, ¿ok? Uno sirve para ayudar a mantener la temperatura y el otro sirve para ayudar a subir la temperatura en caso de hipotermia, ¿ok? En ese caso, por ejemplo, nosotros podemos utilizar para evitar que la persona sufra de una hipotermia o de una hipertermia. ¿Cuál es la definición de hipertermia? Solo eso. ¿Ah? ¿Cuántos grados tenía que llegar para que sea considerado como hipertermia? 41 a 42 grados, ¿ok? Es diferente de lo que es la fiebre, ¿ok? Hipertermia es temperatura mayor de 41 grados. Y no me trajeron todavía el parlante, pero creo que no van a conseguir escuchar. Pero vamos a intentar. Creo que tiene subtítulos el video. No. Ese es el proyector lo que está sonando. Bueno, creo que mi computadora va a sonar más fuerte. No. Debes saber que hay 3 pasos imprescindibles. Bueno, este es un video súper cortito explicando ya los 3 pasos que nosotros tenemos que hacer. Proteger, avisar y socorrer. ¿Ok? En ese orden. El primer paso es proteger. Empieza por ti mismo estacionando el coche fuera de la calzada y poniéndote el chaleco reflectante. Protege también el lugar, señalizando el siniestro con los triángulos. O, si ya la tienes, con la baliza V16. Y protege también a la víctima. Si puedes, si procede, apaga los motores, activa el freno de mano y retira las llaves de los vehículos implicados para evitar incendios o que se muevan. El segundo paso es avisar. Llama al 112 y solicita asistencia. Ellos te darán las indicaciones a seguir. Indica la localización, cuántos vehículos se han visto afectados y el estado y número de heridos. Tu nombre y tu teléfono. El tercer paso es socorrer. Como norma general, no movilices a las víctimas, ya que nunca sabemos qué tipo de lesiones pueden presentar. Valora si están conscientes o inconscientes y, en caso preciso, realiza maniobras de RCP básica. Permanece a su lado y tranquilízales. No les des de comer ni de beber. Cuando llegue la asistencia, explícales todos los detalles que conozcas del incidente. 3 pasos para que el tiempo corra a favor de la seguridad de todos. 3 pasos que salvan vidas. Paz, proteger, avisar y socorrer. Ok. No sé si los de atrás consiguieron escuchar, pero da para visualizar muy bien en el video los 3 pasos que nosotros tenemos que realizar. Proteger, ¿ok? Avisar y socorrer. Ahora vamos a continuar con la parte que sería la de socorrer, que tenemos que hacernos esta pregunta muy importante. ¿La persona está consciente? ¿Cómo nosotros podemos saber? Con una simple pregunta y sacudiendo suavemente a la víctima o dando
palmaditas en el hombro y haciéndole preguntas, ¿ok? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? Si la persona responde, obviamente la persona está consciente. Si la persona no responde, consideramos como una persona inconsciente, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos en el caso de que la víctima... Ok, este color es el que importa ahora, ¿sí? La víctima es una persona consciente. Vamos a hacer control de las vías aéreas, medir la frecuencia respiratoria y valorar, ¿verdad?, el estado de la respiración. Si tiene una respiración agitada, si tiene una respiración muy lenta, la profundidad de la respiración, ¿ok? Cómo se eleva el tórax, si es simétrico o si solamente de un lado, ¿ok? Porque en el caso de fracturas muchas veces la respiración no es simétrica, ¿ok? Luego vamos a valorar la circulación, cosas que nosotros ya vimos que es la frecuencia cardíaca. Y luego pasamos a la valoración secundaria, que se realiza desde la cabeza a los pies, ¿ok? Bueno, ¿cómo revisamos a una persona consciente? Si la persona no presenta condiciones inmediatas de peligro de muerte, incluye dos pasos básicos, que es la de hacer preguntas a las personas, como ya dijimos, y a los presentes. Esta es la evaluación secundaria, que es revisar a la persona desde la cabeza hasta los pies. ¿Cuáles son los componentes que nosotros vamos a revisar en la valoración secundaria? Una exploración neurológica básica, así rápido. Vamos a hacer un examen de la víctima, que es de la cabeza a los pies. Vamos a hacer una exposición del cuerpo, ¿ok? A ver si tiene, ¿cómo se dice? Si tiene algún elemento. Y vamos a recopilar información, ¿ok? Esos son los 4 pasos que nosotros vamos a realizar. Voy a tomar un poquitito porque mi garganta se seca. Aquí yo les traigo su mejor amigo de cirugía clínica, que va a ser la escala de Glasgow. No hace falta que ustedes sepan ahora, pero por lo menos deben de conocer. ¿Cómo nosotros vamos a realizar la valoración neurológica? Vamos a ver el nivel de conciencia a través de simples preguntas. Nosotros ya podemos valorar el nivel de conciencia de una persona, ¿ok? Si está alerta al momento que nosotros hablamos, si está confusa, si nosotros le hacemos algunas preguntas y la persona no entiende o da respuestas incoherentes, ¿ok? Si la persona está somnolienta, cuando nosotros le hablamos, la persona simplemente cierra los ojos y balbucea, o si la persona está en un estado de coma, ¿ok? Comatoso, que simplemente no responde nada. Esos son los tipos de valoraciones neurológicas que nosotros podemos realizar del nivel de conciencia. Luego tenemos la escala de Glasgow. La escala de Glasgow es algo que nos ayuda muchísimo, ¿ok? Para saber en qué estado se encuentra la persona. Y consta de tres valoraciones: ocular, verbal y motora. Ocular, que nosotros, obviamente, dirigiéndonos a la persona, le hablamos. Si una persona está con los ojos cerrados, espontáneamente abre los ojos. O nosotros le pedimos que abran los ojos y no hace, que es el otro extremo, ¿ok? Nosotros le pedimos a la persona abre, es una abertura ocular espontánea. O por una orden verbal o a través del dolor. Nosotros produciendo dolor, la persona abre los ojos. Luego tenemos lo que es la verbal, que nosotros podemos, a través de preguntas o haciendo algunas orientaciones, nosotros vamos a valorar si la persona está orientada en tiempo, espacio, persona, si la persona está confusa, o nosotros le realizamos unas preguntas
y la persona responde algo nada que ver, ¿ok? Si el lenguaje que nos dice es incomprensible, o sea, que empieza a decir palabras que no existen prácticamente, o simplemente la persona no responde, ¿ok? Si dieron cuenta, cada uno tiene un valor del 1 al 5, del 1 al 4, y aquí tenemos del 1 al 6, que nosotros valoramos la respuesta motora, ¿ok? Nosotros le damos una orden, la persona obedece la orden, es 6 puntos. O sea, le decimos, puedes mover tus dedos, y la persona automáticamente mueve sus dedos, tiene una respuesta motora, ¿ok? Luego tenemos lo que es hija mil, yo que estoy acá no veo bien. Localiza el dolor, ¿ok? Le pedimos a la persona que cierre los ojos y nosotros podemos pincharle alguna zona del cuerpo y la persona tiene que localizar. Obviamente tiene que ser con los ojos cerrados, ¿ok? Luego tenemos la retirada del dolor, que hacemos lo mismo, ¿ok? Hacemos de la misma forma y la persona tiene que retirar, ya sea nuestras manos que le está haciendo daño en ese momento. Luego tenemos la flexión anormal y la extensión anormal, que nosotros al mover las piernas o los brazos, si la persona tiene alguna lesión, ya sea en la columna vertebral, si hay una hipertensión intracraniana o si tiene alguna afectación, va a tender a hacer una flexión o una extensión anormal. Y luego la número 1 que no responde. El valor mínimo de la escala de Glasgow es 3. 1, 1, 1. ¿Ok? El valor máximo es 15. Una persona excelente. ¿Ok? Y luego tenemos el otro, el que está por la mitad, que es el 8. Menos de 8, nosotros intubamos a la persona. ¿Ok? Entonces eso es algo que nosotros con esta simple escala podemos verificar. ¿Ok? ¿Es difícil de aprender? Sí. Aprende el que quiere realmente aprender, porque es algo que no vas a recordarte por recordarte nomás, ¿ok? Pero por lo menos para que ustedes sepan algunas cosas que ustedes pueden hacer para valorar la escala de Glasgow. Que es muy fácil saber si solamente tiene 3 puntos porque no va a responder a ninguna actividad que nosotros le pidamos que haga o al hablarle si tiene una respuesta ocular o no. Y por último tenemos la valoración de las pupilas, ¿ok? Que hacemos a través de una pequeña linterna o con la linterna de nuestro celular. No es muy recomendable la linterna del celular, pero sí la de la linterna. En el caso que no tengamos una linterna, obviamente vamos a usar la linterna del celular, ¿ok? Es algo muy simple. Colocamos si se dieron cuenta, la linterna del celular así se expande demasiado, ¿ok? La linterna, que son exclusivamente para el ojo, ¿no? ¿Ok? Es una luz así como si como esas. No sé si alguien tenía ese punto rojo antes, que yo le hacía, principalmente para los gatitos, para jugar así, para que persigan. Es más o menos similar así la linterna ocular, ¿ok? Entonces lo que nosotros realizamos, como si fuera que este sea la pupila normalmente cuando no hay luz, ¿cómo está? Dilatada, ¿verdad? Cuando nosotros asomamos la luz, la pupila se va a contraer, ¿ok? Se va a quedar más chico. Cuando no hay luz, está grande, ¿ok? Entonces, nosotros con hacer este simple movimiento, la pupila que estaba así, se va a contraer, ¿ok? Ahí nosotros valoramos si hay, qué tamaño se encuentra. Con la luz debería de bajar, o sea, debería de contraerse. Si no se contrae es porque hay algo que está afectando, ¿ok? La reactividad, eso significa, ¿ok? Si la pupila es reactiva a la luz. Y otra cosa, debemos de valorar los dos lados, el lado derecho y el lado
izquierdo. Si los dos se contraen, ¿ok? Es simétrico, de los dos lados. Va a haber casos en los cuales uno va a estar grande y otro va a estar chico. Eso es asimétrico. O en el mismo caso, sin utilizar la linterna, puede haber una asimetría de los ojos. Que una pupila esté gigante y la otra esté más pequeña. Entonces, la pupila nosotros valoramos tamaño, la reactividad a la luz y la simetría. Todo esto es para valorar el nivel de conciencia. Luego tenemos el examen de la víctima, que nosotros ya vimos ya la semana pasada, que es inspección, palpación, percusión y auscultación. Si se dieron cuenta, acá no está percusión, ¿ok? En ese caso, por ejemplo, en el primer auxilio no utilizamos lo que es, o sea, en la mayoría de las veces no utilizamos lo que es la percusión, ¿ok? Entonces, tenemos inspección, palpación, auscultación y la orden de la exploración es de la cabeza a los pies. ¿Qué vamos a valorar en la cabeza? Si tenemos signo de fractura de cráneo, que son muy evidentes, ¿ok? Podemos encontrar una hemorragia o la salida de un líquido acuoso por el oído, ¿ok? O por la nariz. Y luego tenemos un hematoma que es alrededor de los ojos y detrás de la oreja, que es súper característico, que se llama ojos de mapache o signo de Battle, ¿ok? Que es este, que podemos ver acá. El verdadero ojo de mapache, porque va a empezar a ponerse morado solamente en esta región y en la región retroauricular. Que eso nos indica que hay una fractura de base de cráneo, ¿ok? Luego podemos buscar heridas en el cuero cabelludo y la cara. ¿Cómo vamos a buscar heridas en el cuero cabelludo? Por ejemplo, si estamos en un horario nocturno, el guante nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a empezar a tocar, a buscar, y al retirar la mano vamos a encontrar sangre, ¿ok? Eso significa que hay una herida cortante en esa región. En la cara, al mirar, ya vamos a visualizar si tiene lesiones oculares, ¿ok? Con esas simples maniobras que vimos. Si tiene una fractura nasal, si tiene una luxación mandibular o si tiene algunas contusiones, ¿ok? Si tiene algunos golpes en la cara. Todo eso vamos a evaluar en lo que concierne a lo que es la cabeza. Luego pasamos a la parte del cuello, que vamos a buscar puntos de sensibilidad al dolor con mínimos estímulos, o sea, con la palpación. Que nosotros vamos a estar, ¿verdad?, en la cabeza de la persona y vamos a empezar a hacer unos pequeños toquecitos y luego en la parte de la columna cervical buscando algunos puntos de sensibilidad, ¿ok? Si hay alguna deformidad, si hay algún hueso roto. Y también esto nos van a hacer sospechar si hay una lesión de columna y vamos a pasar a movilizar. ¿Qué podemos hacer también en este paso? Pedir a la persona, o sea, obviamente le vamos a preguntar si le duele antes de eso y vamos a pedir que haga unos pequeños movimientos laterales, ¿ok? Para ver si no hay una lesión a nivel cervical. Si hay una lesión a nivel cervical, obviamente que no movemos y esperamos para inmovilizar, ¿ok? Luego vamos a pasar a la parte del tórax. Todo esto que yo le digo se hace así en cuestión de minutos. Acá no me es muy largo, pero esto vos tenés que hacer súper rápido, ¿ok? Vamos a evaluar el tórax. Si tenemos algún objeto dentro del tórax, nunca se retira, ¿ok? Eso no se retira. Después, cuando nosotros demos clase de herida, vamos a ver cómo vamos a cubrir, pero eso no se retira, ¿ok?
Vemos si hay una fractura torácica, observando los movimientos de la pared, si hay movimientos alterados, como dijimos, si hay una fractura, la respiración no va a ser simétrica, ¿ok? Si presenta dolor en la inspiración profunda, le vamos a pedir que haga una inspiración profunda. Ni hace falta que nos diga que le duele o no, porque al hacer una inspiración profunda, la persona se va a tener automáticamente si siente dolor, ¿ok? Debemos de observar, aquí entra otra palabra muy importante, que es también tema de examen, que es mes o voz, que es mirar, escuchar y sentir, o ver, oír, sentir. Las dos cosas son lo mismo. Todo depende de la bibliografía que estén usando, ¿ok? Y eso se utiliza en esta parte del tórax. Si se dieron cuenta, hacemos una maniobra de frente mentón, se llama esto. Una mano por la frente y la otra aquí en la mandíbula, de esta forma. Colocamos la mejilla por encima de la boca de la persona. Entonces, nosotros observamos la expansión del tórax, oímos si es que hay una respiración y sentimos por el aliento de la persona en la mejilla, ¿ok? Entonces aquí la palabra voz o mes es muy importante para la valoración de la respiración de la persona. Y eso también nos permite ver ambos hemisferios torácicos. ¿Alguna duda hasta ahí? Luego pasamos a lo que es abdomen. También debemos buscar, ¿verdad?, si hay algún objeto que está incrustado, ¿verdad?, en el abdomen. No retiramos, obviamente, como el otro. Palpamos suavemente, hacemos una palpación superficial y luego hacemos una palpación profunda, ¿ok? Esto vamos a practicar después, no se preocupen. Después valoramos si el dolor es local. Normalmente en el abdomen es muy difícil, ¿ok? Siempre normalmente suele ser difuso el dolor. Tenemos dos tipos de dolor, no sé si ya dieron clases de dolor. Dolor motor y dolor sensitivo, ¿no? Somático, visceral. Bueno, el dolor somático es, por ejemplo, el dolor que nosotros sentimos si nos duele, por ejemplo, esta parte del brazo al golpearnos, ¿ok? Es algo que nosotros podemos localizar, ¿ok? Y luego tenemos el dolor difuso, que normalmente es el famoso me duele la panza o me duele tal cosa, pero es un dolor que nosotros creemos que está en el estómago o creemos que es un cólico o creemos que es eso, ¿ok? Es un dolor difuso que nosotros no podemos decir acá mismo me duele, acá esta región me duele mi vesícula o me duele tal cosa, ¿ok? Eso es el dolor difuso. Y luego lo que vamos a hacer es palpar la parte baja de la espalda, ¿ok? Y también vamos a pasar un poquito a la parte de la columna, obviamente buscando si hay alguna lesión de la columna vertebral. Y por último, valoramos la pelvis, si hay una deformidad o si hay hematomas. Aquí, por ejemplo, tenemos un objeto que está incrustado en el abdomen, ¿ok? Y aquí, si se dan cuenta, podemos ver un enorme hematoma aquí en el abdomen, ¿ok? Esas son cosas que nosotros al evaluar el abdomen tenemos que tener muy en cuenta. Esto, por ejemplo, es un trauma de abdomen abierto y aquel es un trauma de abdomen cerrado, ¿ok? Luego vamos a valorar las extremidades superiores. ¿Okay? Vamos a empezar desde la clavícula, pasando así los dedos. Buscar deformidades, hematomas, hemorragias.
algún hueso expuesto o si hay alguna inflamación. Pasamos a lo que es el pulso radial, que ustedes ya vieron, contamos por 30 segundos y luego multiplicamos para ver cuánto es la frecuencia. Valoramos movimiento de flexión y extensión, que es lo que nosotros vamos a pedir. Extender tu brazo, flexiona tu brazo, mueve tus dedos, ¿ok? ¿Para qué eso nos sirve? Para saber si no hay una afectación de los nervios o si hay una fractura que está lastimando el nervio, que está obstruyendo, que está lesionando, ¿entienden? Y lo mismo vamos a hacer, solicitar que indique la zona que tocamos. O pedirle que cierre los ojos y decirle qué dedo te estoy tocando, ¿ok? O qué brazo, la parte anterior, la parte posterior, ¿entienden? Así con simples preguntas para ver, evaluar los nervios sensitivos. Y luego con una simple maniobra le pedimos que apriete nuestra mano para valorar, ¿verdad?, la fuerza, ¿ok? Luego pasamos a las extremidades inferiores, que es prácticamente lo mismo. Buscamos indicios de lesión, de parálisis, desde el muslo hasta el pie, buscando heridas, buscando deformaciones, hemorragias, si hay huesos expuestos. Luego palpamos suavemente las zonas con posibilidad de fractura, que obviamente la persona, si no es una fractura expuesta, te va a decir que le duele demasiado. Entonces nosotros esa región vamos a palpar suavemente a ver si sentimos algo para poder inmovilizar esa región. Buscar el pulso pedio o en el tobillo. Lo mismo valoramos flexión y extensión con la misma finalidad que en las extremidades superiores. Valoramos la sensibilidad tocando una zona y valoramos la presión de la planta del pie sobre nuestra palma de la mano. Vamos a ver que haga lo mismo, ¿ok? Para evaluar la capacidad motora. Luego tenemos esta parte que es la de exposición, ¿ok? En el caso, por ejemplo, que tengamos una fractura, que tengamos alguna herida, ¿ok? O una ropa mojada en el caso de ahogamiento. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar la ropa mojada, por ejemplo, en ese caso, y cubrirle con la sábana térmica para darle calor, ¿ok? En ese caso. En el caso, por ejemplo, de que haya una fractura, ¿qué nosotros hacemos? Para eso sirven las tijeras que nosotros vimos en botiquín de primeros auxilios. Eliminamos esa zona, la ropa, ¿ok? Si tenemos objetos en los bolsillos, retiramos todo. Si tiene cadena, si tiene lo que sea. Y como dijimos, debemos de combatir la hipotermia. Si no tenemos la sábana, cualquier campera de cualquier curioso ahí, de cualquier persona, debemos de usar para cubrir si sentimos que la persona está descendiendo su temperatura corporal. Doutora, com a fratura, vamos supor que a perna do cara está aqui e o pé está ali. A gente deixa parado e não mexe, ou a gente... Como si hubo un desmembramiento. Não, tipo assim, tá aqui, só que tá pra lá o pé, tá quebrado. Ah, el Você pie, mexe ou você só deixa ali? sí, se inmoviliza. Aí você tenta colocar ele no lugar? Sí, tenés que inmovilizar. Después nosotros vamos a verlas en tejido blando y eso, cómo nosotros vamos a inmovilizar esas lesiones. O en el caso, por ejemplo, si hay una fractura expuesta, nosotros cubrimos la fractura, ese obviamente no vamos a intentar colocar en su lugar y inmovilizamos, ¿ok? Porque si nosotros dejamos así en esa situación, eso duele demasiado, ¿ok? Eso es demasiado doloroso. Entonces la inmovilización disminuye un poquitito el dolor y mejora la recuperación, ¿ok? Eso nosotros vamos a ver en la parte de lesiones de tejidos blandos. Ahí ustedes van a aprender también cómo inmovilizar, van a practicar a hacer yeso, van a practicar a hacer férulas entre ustedes. Así que no te preocupes que eso vamos a ver. Bueno, luego pasamos a la parte última y no menos importante de la evaluación secundaria, que es la recopilación de información. Vamos a crear una historia, preguntar qué sucedió,
preguntar si la persona utiliza alguna medicación, en el caso de una persona que se desmayó, ¿ok? Si es diabético, si es hipertenso, para saber si una de esas enfermedades no produjo esa situación. Preguntar sobre antecedentes químicos, averiguar si tiene alergias, confirmar la última ingestión de comida o bebida y anotar si existen pulseras o colgantes que indican una afección en curso, ¿ok? Hay, por ejemplo, personas que tienen una cadena en el cual dice su tipificación sanguínea, si dice si tiene alguna enfermedad, si tiene alergia, o personas que se tatúan luego en el cuerpo, ¿ok? Hay diferentes tipos de brazaletes y eso que algunas personas con alguna enfermedad muy específica, eso ya es decisión propia, ellos deciden utilizar, ¿ok? Para que nosotros podamos reconocer en ese momento. ¿Y qué nosotros vamos a recopilar en esto? Los signos y los síntomas, ¿ok? Síntomas son aquellas sensaciones que el paciente mismo te va a decir que siente, ¿ok? Me duele la cabeza, me duele el brazo, ¿ok? O te va a decir, me golpeé el pie, me entró un clavo. Esas cosas son los síntomas que la persona te va a referir, que siente, que lo alivia. ¿Y cómo nosotros vamos a valorar eso? El dolor con estos ítems. ¿Dónde se localiza el dolor? ¿Okay? La intensidad, le vamos a preguntar del 1 al 10 cuánto le duele. El 1 es suave, el 10 es un dolor extremo, ¿ok? Y el 5 es el medio. La duración, cuándo comenzó, cómo comenzó, si existe algún factor que produzca ese dolor. El tipo de dolor, ¿ok? No todos te van a referir así. Puede ser un dolor ardiente, un dolor aplastante, un dolor punzante, te va a decir como siente que tiene un cuchillo dentro, o si es un dolor agudo que empezó así instantáneamente, si tiene relación con la respiración o con algún movimiento, y si existe una posición que mejora el dolor, ¿ok? Si existe una posición antiálgica, ¿ok? Y luego tenemos los signos, que esto es aquello que nosotros podamos observar o podamos medir, ¿ok? Como la frecuencia respiratoria, que ya vimos, que la primera valoración que vamos a hacer es el voz, ¿ok? Ver, oír, sentir. Valoramos que haya una respiración, la frecuencia, si tiene un ritmo irregular o es un ritmo regular, la profundidad, si tiene respiraciones así o si tiene una respiración más profunda, y si es simétrica, ¿ok? Que es lo que nosotros vemos observando. Una respiración normal en un adulto, como dijimos, es de 12 a 20. Luego vamos a valorar lo que es el pulso. Controlar la frecuencia, el ritmo, la fuerza, y luego verificamos el relleno capilar con una simple maniobra que es de, ustedes mismos se pueden hacer, apretarse el dedo. Y si pueden observar, alrededor se vuelve blanco, ¿ok? Las uñas y la piel es blanco. Al instante que nosotros soltamos, recupera el color, ¿ok? Eso es un llenado capilar bueno, ¿ok? También podemos hacer de diferentes formas, apretando cualquier región del cuerpo, y tiene que volver a su coloración normal. Lo normal es menos de 2 segundos, ¿ok? Un llenado capilar normal ya es mayor de 2 segundos. Eso nos ayuda también a ver si hay una buena circulación de la sangre periférica. Y luego, como les dije, la maniobra podemos hacer con el dedo o podemos realizar en cualquier parte del cuerpo apretando por unos
segundos. Y luego por último verificamos la piel. ¿Ok? La coloración nos va a ayudar mucho para ver si tienen ciertas patologías. Observamos la apariencia de la piel, si tienen una apariencia normocoloreada. Debemos de tocar la frente con la parte del dorso para ver si la piel está húmeda, si está seca, si está caliente, si está fría. Debemos observar la coloración, como dijimos, si está roja, si está pálida, si está grisácea, si está amarilla, así como esto, si tiene ictericia, ¿ok? Las características de la piel que debemos de observar. Entonces, todo eso hacemos en una persona consciente, ¿ok? Una valoración primaria y una valoración secundaria. En el caso de que encontremos una persona que está inconsciente haciendo las mismas preguntas, ¿qué vamos a hacer? Abrir las vías aéreas. Debemos de verificar primero si respira o no respira. Si respira, debemos de verificar si hay alguna hemorragia, ¿ok? Para hacer un control de hemorragia. Llamamos al número de emergencia y lo colocamos en posición lateral de seguridad, ¿ok? Si no respira, RCP. ¿Entienden? Entonces, una víctima inconsciente respira, verificamos si no hay ninguna hemorragia, llamamos al número de emergencia y lo colocamos en una posición lateral de seguridad. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, con saliva o con cualquier otro fluido o con vómito, lo que sea, para que no se atragante, ¿ok? Y si no respira, hacemos RCP. Si no estamos seguros si alguien está inconsciente, como dijimos, le damos palmaditas en el hombro y le preguntamos si se siente bien. Parece una pregunta muy estúpida para la ocasión, pero se realiza, ¿ok? Decimos el nombre de la persona, si sabemos, fuerte y claro. En el caso de los bebés o los niños, le damos unas pequeñas palmaditas en el pie, en la planta del pie, así con el dedo, un simple golpecito. Bueno. Acá le puse un meme, no sé por qué yo supuse luego que a esta altura de la clase iban a estar todos semidormidos ya. Siempre que vamos a revisar a una persona inconsciente, debemos de verificar si tiene una entrada de aire abierta y si está respirando normalmente. Está sangrando de forma grave. La conciencia, la respiración eficaz y las características de la circulación y de la piel a menudo se consideran signos de vida, ¿ok? O sea que todo eso debemos de tener para considerar que esa persona tiene signos de vida. ¿Qué nosotros evaluamos esta parte? Entrada de aire, respiración y circulación, ¿ok? ¿Cómo vamos a valorar la entrada de aire? ¿Cómo vamos a abrir de una persona inconsciente? Como dijimos, vamos a colocar una mano en la frente, ¿ok? Luego con la otra mano colocamos en la parte del mentón y hacemos como esto, ¿ok? Para abrir las vías aéreas, ¿ok? Alejamos la lengua de esa zona para que pueda entrar aire. En el caso de un bebé, hacemos lo mismo, colocamos en una posición neutral y con los dedos abrimos las vías aéreas, ¿ok? Esta es la primera parte, que es la de abrir las vías aéreas, que se llama maniobra de frente-mentón, ¿ok? Luego
valoramos la respiración, como vimos, en una persona consciente. Después de abrir las vías aéreas, nos ubicamos al lado de la persona y hacemos lo que es el MES o el VOS, que es ver, oír y sentir. Valoramos si la persona tiene una respiración regular, una respiración tranquila, sin esfuerzos, o si la persona tiene una respiración agitada, o en algunos casos la persona va a tener una respiración agónica, ¿ok? Una persona va a tener como unas respiraciones abocanadas, ¿ok? Y si un adulto no está respirando, normalmente lo más probable es que va a necesitar de RCP, ¿ok? Y luego valoramos lo que es la circulación. Normalmente el corazón de los niños es un corazón, digamos, sano, no como en el caso de los adultos, que puede presentar algunas cardiopatías, ¿ok? Algunas enfermedades cardíacas. Entonces, cuando estamos hablando de un niño, nosotros vamos a sospechar, cuando no respira, de que sea una emergencia respiratoria. Y en el caso de los adultos, a no ser de que no sea una causa de ahogamiento, debemos de sospechar de una emergencia cardíaca, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer, como posterior a eso, vamos a hacer lo que dijimos de buscar si hay sangrados graves en el cuerpo de la persona, desde la cabeza hasta los pies. Cualquier señal que nos indique de que está sangrando, ropa empapada o sangre en el guante de las manos, o cualquier herida que nos pueda indicar que hay un sangrado grave que nos está produciendo un paro cardiorrespiratorio. Y acá les traje otro video que tampoco vamos a poder ver. Bueno, por aquí vamos a ver cómo se realiza la maniobra de frente-mentón, ¿ok? Colocamos la mano. Y hacemos eso, ¿ok? Es la mano y levantar el mentón. Este tiene subtítulos, por lo menos van a poder ver. Miren que ustedes van a hacer esto en la práctica. ¿Qué está haciendo ahí? Ver, oír y sentir. Y es solamente eso lo que vamos a valorar en esta parte, la maniobra de frente, mentón y la respiración a través de ver, oír y sentir. Bueno, ¿en qué casos nosotros vamos a colocar a una persona inconsciente en posición lateral de seguridad? En los casos de que una persona debería, ¿cómo se dice? En el caso de que nosotros estemos solos y necesitamos de ir a pedir ayuda, ¿ok? Entonces en ese caso nosotros debemos de colocar a la persona en posición lateral de seguridad para no dejarle a la persona boca arriba, ¿ok? O en el caso de que no podamos mantener una entrada de aire por fluidos, ya sea sangre, por una fractura, o la persona esté vomitando, entonces le colocamos en posición lateral de seguridad, que también le llamamos posición de recuperación modificada de Aynes, pero más fácil es posición lateral de seguridad, que es esta posición. ¿Cómo se realiza? Esta es en el mejor de los casos cuando la persona está boca para arriba, ¿ok?
el brazo más cercano a nosotros, flexionamos y colocamos al lado de la cabeza de la persona. El brazo que está más alejado, flexionamos sobre el hombro contralateral. Y la misma pierna del lado del brazo que flexionamos, también flexionamos y hacemos este movimiento. Y lo colocamos en posición lateral de seguridad. ¿Ok? Esta posición también se utiliza mucho en caso de convulsiones. ¿Ok? Entonces ahí nosotros agarramos y hacemos la posición lateral de seguridad. Si se dieron cuenta, este video mostró muchas cosas aparte de lo que es posición lateral de seguridad. Y vimos si la persona estaba consciente, con las palmaditas, preguntando si estaba bien. Luego hicimos la maniobra para ver si la persona está respirando, ver, oír, sentir. Y luego pedimos ayuda y realizamos la posición lateral de seguridad. Luego, por último, tenemos lo que es el estado de shock. Para que nosotros el corazón necesita 3 condiciones para mantener adecuado el flujo sanguíneo. El corazón debe estar funcionando bien, debe haber circulando una cantidad adecuada de sangre rica en oxígeno y los vasos sanguíneos deben estar intactos para poder ajustar el flujo sanguíneo. O sea, cualquier cardiopatía puede alterar el número 1, ¿ok? Cualquier hemorragia grave puede alterar el número 2. Y cualquier desmembramiento puede alterar el número 3. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos de estas tres variables para considerar, ¿verdad?, de que nuestro corazón va a tener un buen funcionamiento del sistema circulatorio. Si es que uno de estos afecta, podemos llegar a un estado de shock. Cuando alguien está lesionado, se enferma repentinamente, estas funciones pueden estar interrumpidas. En caso de una enfermedad o una lesión menor, esto puede llevar a una interrupción breve que el cuerpo va a compensar en ese momento. En el caso de lesiones graves o enfermedades más graves, es posible que el cuerpo no pueda adaptarse a esa situación. Y cuando el cuerpo no consigue satisfacer su demanda de oxígeno, porque la sangre no circula adecuadamente, tenemos lo que es el estado de shock, que ahí les puse luego en rojo. ¿Qué vamos a buscar si sospechamos de que la persona está en un estado de shock? Si la persona está inquieta o irritada, si tiene un nivel alterado de conciencia, si presenta náuseas o vómito, si tiene una piel pálida, grisácea, fría o húmeda, si su respiración o pulsos son rápidos y si presenta una sed excesiva. ¿Ok? Si tenemos un nivel alterado de conciencia, ya nos indica ya luego que algo está mal en el organismo. ¿Ok? Si tenemos la piel pálida, si tenemos la piel grisácea, fría o húmeda, que nos está indicando de que hay una mala circulación, de que algo no está funcionando en el organismo y eso nos puede llevar a un estado de shock si tenemos todas esas variables. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que en los niños más pequeños tenemos un volumen de sangre menor y son más susceptibles a un estado de shock. O sea que los niños no van a presentar estos signos que nosotros vemos aquí. Ellos directamente pueden pasar a un estado de shock inminente de una forma más agresiva y rápida. Como sabemos, los estados de shock no se manejan con primeros auxilios y debemos de llamar rápidamente al número de
emergencia. ¿Okay? Esto es para que ustedes puedan identificar lo que es un estado de shock. ¿Qué debemos hacer hasta que llegue la ayuda? Debemos de acostar a la persona, ayudar a que la persona descanse en una posición más cómoda, controlar cualquier sangrado externo, ya sea con compresiones, si es que va a necesitar un torniquete o cualquier otra forma que nosotros podamos de controlar en ese momento un sangrado externo. Debemos ayudar a la persona que mantenga una temperatura normal, ya sea con las sábanas térmicas o brindándole calor con un abrigo, con una sábana, con una frazada, con lo que tengamos a mano. No debemos darle nada de comer ni de beber. Debemos tranquilizar a la persona y monitorar lo que sea la respiración y que no haya ningún cambio en el estado de conciencia, ¿ok? Esas son las cosas que nosotros debemos de hacer hasta que llegue la ayuda. Bueno. Y aquí les dejé un mensaje. A mí me encantan los animes, así que la mayoría de las referencias que van a ver va a ser de anime. Así que yo soy una profe diferenciada en ese sentido. Entonces, no hay atajos en el camino para alcanzar tus sueños. ¿Ok? Eso es algo de que ustedes deben de saber. Yo sé que medicina es muy difícil y muchas veces mucha gente prefiere mudarse de facultad porque la UPA es muy difícil, porque no sé qué, no porque hay que hacer la reválida, no porque esto, por aquello. Entonces ustedes deben de saber que no importa dónde ustedes se vayan, no hay atajos para alcanzar los sueños. Van a tener que pasar por todo. Una cosa que les quiero preguntar antes que termine la clase. A ver cuántas sobran. 10. Okay. Yo tengo... ¿Dónde está la lista de los que no están en la lista? Bueno, yo tengo 44 acá. ¿Dónde está la lista? ¿Cuánto hay hasta ahí ahora? 12. Bueno, vamos a suponer que hay 60 aproximadamente. Yo quiero que usted haga un grupo por afinidad. Tiene que ser un grupo mixto. No pueden ser todas mujeres ni todos hombres, así que tienen que ser un grupo por afinidad. A ver, 1, 2, 4, 6, 7, 8. Bueno, necesito nomás luego la lista. Bueno, en la próxima clase vamos a hacer técnicas de movilización, ¿ok? Técnica de movilización de un paciente. En el caso de que se debe hacer. Ustedes saben que lo recomendable es no hacer, entonces por eso necesitamos de que sea un grupo mixto. ¿Ok? No pueden ser todas mujeres ni todos hombres, ¿ok? Para que puedan practicar. Y por eso quiero la lista.